Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Tu cerebro está siendo bombardeado por algoritmos diseñados para explotar tus debilidades biológicas. Cada vez que caes en un mal hábito, ya sea el azúcar, el scroll infinito en redes sociales o cualquier adicción que drene tu potencial, no es simplemente una falta de voluntad, es un secuestro de tu sistema de recompensa. En Occidente, intentamos romper estos hábitos mediante la fuerza bruta, fuerza de voluntad que se agota al tercer día. En la tradición del Bushido interior, entendemos que para vencer a un enemigo, primero hay que conocer su terreno. Hoy no vamos a luchar contra tus hábitos, vamos a reprogramar tu arquitectura mental utilizando dos pilares de la sabiduría japonesa: Kaizen, mejora continua, e Ikigai, propósito de vida. Para romper una adicción o un mal hábito, primero debemos despojarlo de su carga moral. La sociedad nos ha enseñado que caer en la tentación es una debilidad de carácter o una falta de integridad personal. Pero en el Bushido interior entendemos que tu cerebro no es un buen juez moral, es un procesador de eficiencia. Tu cerebro no busca lo que es bueno para ti a largo plazo. Busca lo que es metabólicamente barato y dopaminérgicamente rentable en el presente. Cada vez que cedes ante un mal hábito, ya sea el azúcar, el juego, el scroll infinito o la validación en redes sociales, estás activando el sistema de recompensa mesolímbico. Este sistema evolucionó para asegurar nuestra supervivencia. Nos daba una descarga de placer cuando encontrábamos comida o una pareja. El problema es que el mundo moderno ha hackeado este mecanismo. Las aplicaciones y los productos ultraprocesados ofrecen ráfagas de dopamina que son 10 veces superiores a cualquier estímulo natural. Al repetir esta acción, creas lo que en neurociencia llamamos potenciación a largo plazo. Estás construyendo una verdadera autopista neuronal. Imagina que tu cerebro es un bosque virgen. La primera vez que realizas un mal hábito, apenas marcas un sendero estrecho entre la maleza. La milésima vez, ese sendero se ha convertido en una autopista de 6 carriles pavimentada con hormigón armado. Intentar dejarlo usando solo la voluntad es como intentar detener un camión que baja por esa autopista a toda velocidad usando solo tus manos. Es una batalla perdida desde el inicio porque estás luchando contra la estructura física de tu cerebro. Aquí es donde la mayoría de los métodos de autoayuda fallan. Te piden que hagas un cambio radical desde el lunes por la mañana. Pero el cerebro humano tiene un mecanismo de defensa llamado homeostasis. Tu cerebro quiere que todo siga igual, porque igual significa seguro. Cuando intentas implementar un cambio drástico, como dejar una adicción de golpe o empezar una rutina extrema, activas la amígdala. La amígdala es el centro del miedo y la respuesta de lucha o huida. Detecta el cambio grande como una amenaza para tu estabilidad. En respuesta, genera ansiedad, irritabilidad y un deseo físico insoportable de volver al hábito anterior para calmarse. No es que seas débil, es que tu amígdala ha tomado el control y ha apagado tu corteza prefrontal, la parte racional que toma las decisiones. Estás operando en modo de supervivencia. El Kaizen es la tecnología japonesa diseñada para rodear este sistema de seguridad. Al proponer cambios tan absurdamente pequeños que no disparan la señal de alarma, permites que la corteza prefrontal permanezca al mando. Si el cambio es dejar de usar el móvil 5 horas al día de golpe, tu sistema entra en pánico. Pero si el cambio es dejar el teléfono en otra habitación durante solo 60 segundos, tu cerebro ni siquiera lo nota como una amenaza. Ese minuto es el caballo de Troya del método. Parece insignificante, pero estás empezando a debilitar la estructura de la autopista vieja y a colocar los primeros ladrillos de una nueva ruta neuronal. El Kaizen no busca la victoria inmediata,
Busca la erosión sistemática de la resistencia. Al igual que el agua, esculpe la piedra más dura, no por su fuerza, sino por su persistencia. El sistema japonés erosiona el mal hábito hasta que su estructura colapsa por sí misma, permitiendo que la verdadera transformación ocurra sin que tu propia biología te boicotee. El primer paso práctico de este sistema nos introduce en una técnica que desafía la lógica de la productividad occidental, la regla del minuto. En nuestra cultura, se nos ha condicionado para creer que si un esfuerzo no es doloroso, extenuante o heroico, simplemente no cuenta. Pero el Kaizen nos enseña lo contrario. La intensidad es el enemigo de la consistencia. Si intentas correr 10 kilómetros el primer día, después de años de sedentarismo, el dolor en tus articulaciones y el agotamiento de tus pulmones se convertirán en una señal de trauma para tu cerebro. Al día siguiente, tu mente asociará el ejercicio con el sufrimiento y hará todo lo posible por evitarlo. Has creado una barrera de resistencia que tú mismo no puedes saltar. La regla del minuto rompe esta cadena al exigir que realices la tarea que deseas automatizar o que detengas el hábito que quieres eliminar durante exactamente 60 segundos. Si tu adicción es el mundo digital, el compromiso no es abandonar Internet, sino apagar el dispositivo y sentarte en silencio durante 1 minuto a la misma hora cada día. Si tu objetivo es la maestría en una disciplina, debes practicarla solo 1 minuto. La clave de esta técnica no reside en lo que logras físicamente en esos 60 segundos, sino en la reprogramación de tus ganglios basales. Esta es la zona del cerebro encargada de la automatización. Al repetir una acción pequeña, de forma rítmica y constante, estás entrenando al cerebro para que deje de ver la tarea como un esfuerzo y empiece a verla como un proceso natural, como respirar o caminar. En la filosofía japonesa, este ritmo se considera sagrado. Es preferible 1 minuto de disciplina diaria que 3 horas de esfuerzo esporádico movido por una motivación pasajera. La motivación es una emoción, y como todas las emociones, es volátil y traicionera. La constancia, en cambio, es una estructura. Al dedicar solo 1 minuto, eliminas todas las excusas que tu mente suele fabricar. No puedes decir que no tienes tiempo, ni que estás demasiado cansado, ni que es demasiado difícil. 1 minuto es algo que cualquier ser humano puede sostener, incluso en su peor día. Al eliminar la posibilidad de la excusa, estás forzando a tu voluntad a ganar, acumulando pequeñas victorias que reconstruyen tu autoconfianza. Con el tiempo, ocurre algo orgánico. Ese minuto comienza a expandirse por sí solo. Una vez que has vencido la resistencia inicial de empezar, que es donde se gasta el 80% de la energía mental, continuar es sencillo. El Kaizen utiliza la inercia a tu favor. Estás cultivando la paciencia del artesano, que sabe que la gran obra no surge de un golpe de martillo, sino de miles de pequeños toques precisos. Al dominar el inicio de la acción a través de la regla del minuto, te conviertes en el dueño del interruptor de tu propia disciplina. Has dejado de ser alguien que intenta cambiar para convertirte en alguien que, sistemáticamente, está construyendo una nueva identidad, 1 segundo a la vez, hasta que el buen hábito se vuelve tan automático que requiere más esfuerzo dejar de hacerlo que continuar. La ciencia de la adicción es implacable en una verdad que solemos ignorar. El cerebro detesta el vacío. No puedes simplemente arrancar un hábito de raíz y esperar que no quede un agujero negro en tu psique. Cuando eliminas una fuente de dopamina, por muy tóxica que sea, dejas un espacio químico y emocional que tu biología intentará llenar desesperadamente con cualquier otra cosa, generalmente con otra adicción o con una recaída aún más violenta. Aquí es donde el concepto de Ikigai deja de ser una filosofía poética para convertirse en una herramienta
de ingeniería conductual. El Ikigai, tu razón de vivir, funciona como el sustituto de alta calidad para la dopamina barata que has estado consumiendo. La mayoría de los malos hábitos son en realidad mecanismos de defensa o formas de automedicación. Comemos en exceso porque estamos aburridos. Nos perdemos en las pantallas porque nuestra realidad nos parece monótona. O caemos en vicios porque no sentimos que lo que hacemos cada día tenga un impacto real. El vicio es el síntoma de una vida que carece de una dirección clara. Cuando cultivas tu Ikigai, estás atacando la raíz del problema. No estás dejando de fumar o de procrastinar por una cuestión de salud abstracta. Lo estás haciendo porque ese hábito es un obstáculo que te impide alcanzar la maestría en aquello que amas y en lo que eres bueno. El propósito actúa como un filtro natural. Si una actividad no alimenta tu Ikigai, empieza a sentirse como una pérdida de tiempo, no como un placer. En el Bushido interior, entendemos que la voluntad es un recurso limitado, pero la pasión es una fuente de energía renovable. Al alinear tus acciones con tus talentos y con una necesidad en el mundo, tu cerebro empieza a secretar una mezcla química diferente. Ya no es solo la dopamina rápida del golpe adictivo, sino la serotonina y la oxitocina que provienen del sentimiento de utilidad y progreso. El Ikigai te da una perspectiva a largo plazo que la adicción intenta destruir. La adicción vive en el ahora impulsivo. El Ikigai vive en la visión del futuro que estás construyendo. Al tener un porqué lo suficientemente poderoso, el cómo, el sacrificio de dejar el mal hábito, deja de ser una tortura y se convierte en un peaje lógico que estás dispuesto a pagar. Implementar este bloque en tu vida requiere que dejes de ver el autocuidado como una restricción y empieces a verlo como una inversión en tu misión. Un samurái no mantenía su cuerpo limpio y su mente aguda por vanidad, sino porque necesitaba que su herramienta estuviera lista para cumplir su propósito. Cuando encuentras esa actividad que te hace perder la noción del tiempo de forma constructiva, la tentación del mal hábito pierde su brillo. Ya no tienes que luchar tan duro contra la adicción, porque tu mente está demasiado ocupada y satisfecha persiguiendo algo que realmente importa. El Ikigai es la brújula que te saca del desierto de los hábitos vacíos y te conduce hacia una vida donde la disciplina no es un castigo, sino la expresión más alta de tu libertad. En la estética y el pensamiento japonés existe un concepto fundamental que suele pasar desapercibido para el ojo occidental. El ma se traduce a menudo como espacio vacío, pero no se refiere a una nada estéril, sino a un intervalo lleno de posibilidades, como el silencio entre dos notas musicales que permite que la melodía tenga sentido. En la arquitectura de tus hábitos, el ma es la distancia crítica que existe entre el estímulo, esa chispa de deseo o ansiedad que te impulsa hacia el vicio, y tu respuesta final. En una mente adicta, ese espacio ha colapsado. El estímulo y la acción están pegados. Reaccionas de forma casi eléctrica, sin pasar por el filtro de tu conciencia. El sistema del Bushido interior utiliza el ma como una zona de amortiguación. El autocuidado no consiste en no sentir el impulso, sino en ensanchar ese vacío para que tu voluntad tenga espacio donde ponerse de pie. Normalmente, cuando el deseo de caer en un mal hábito aparece, tu mente entra en un estado de pánico o de negociación inmediata. Te dices a ti mismo que solo será una vez más, o intentas reprimir el deseo con violencia interna. Ambas respuestas alimentan la fuerza del hábito. El secreto japonés consiste en habitar el ma. Cuando sientas la urgencia, no luches contra ella y tampoco cedas. Simplemente observa. Respira en ese espacio intermedio. Al observar el impulso como si fuera un fenómeno meteorológico, una nube que cruza el cielo o una ola que rompe en la orilla, empiezas a desidentificarte de él. Tu
tú no eres tu deseo, tú eres el espacio donde ese deseo ocurre. Esta práctica de crear un intervalo consciente cambia la química de la situación. Al no reaccionar de inmediato, le estás quitando el combustible al circuito automático de tus ganglios basales. Estás obligando a la energía a subir hacia la corteza prefrontal, activando tu capacidad de discernimiento. Es en este silencio donde el guerrero recupera su poder. Puedes decirte a ti mismo: siento una urgencia intensa por consumir esto. Es solo una señal química en mi cerebro. La observaré hasta que pase. La urgencia, por naturaleza, es transitoria. Tiene un pico y luego se desvanece. Si eres capaz de sostenerte en el ma durante unos pocos minutos, la intensidad de la señal bajará inevitablemente. Ensanchar el ma requiere una práctica deliberada de la quietud. Cada vez que decides esperar 10 respiraciones antes de actuar ante un impulso, estás ensanchando esa brecha. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que no sea un esclavo de la reactividad. Con el tiempo, ese espacio vacío se convierte en un refugio de libertad. Empiezas a darte cuenta de que entre lo que te sucede y lo que haces, hay un pequeño santuario donde tú eres el único soberano. El autocuidado japonés es, en su esencia más pura, el arte de proteger ese espacio sagrado, asegurando que tus acciones nazcan de tu propósito y no de tus impulsos químicos. Al dominar el ma, dejas de ser una marioneta de tus circuitos neuronales para convertirte en el arquitecto de tu propia conducta. El quinto pilar de este sistema nos obliga a mirar hacia afuera, hacia la arquitectura física de nuestra realidad cotidiana. En la tradición japonesa, existe un concepto dentro de las 5 S llamado Shitsuke, que aunque a menudo se traduce como disciplina, en su origen se refiere al entrenamiento y al mantenimiento de los estándares a través del entorno. El bushido interior sostiene una verdad incómoda. La mayoría de tus fracasos no se deben a una falta de carácter, sino a una mala ingeniería de tu espacio. Confiar en la fuerza de voluntad es una estrategia suicida. La voluntad es un músculo que se fatiga, pero tu entorno es una fuerza constante que te moldea las 24 horas del día. Si vives en un campo de batalla diseñado para tentarte, tarde o temprano, bajarás la guardia y caerás. El diseño del entorno se basa en la gestión de la fricción. La fricción es la cantidad de esfuerzo, físico o mental, que debes realizar para ejecutar una acción. Los malos hábitos suelen ser extremadamente fluidos y carecer de fricción. El teléfono está siempre en el bolsillo, la comida basura está lista en la despensa, el mando de la consola está a la vista. Por el contrario, los buenos hábitos suelen tener una fricción elevada. El secreto japonés para romper adicciones consiste en invertir esta ecuación. Debes convertirte en un arquitecto de obstáculos para tus vicios y en un facilitador de caminos para tus virtudes. Si quieres dejar de perder horas frente a una pantalla, no confíes en tu intención. Desconecta el equipo, guarda los cables en una caja y pon esa caja en el lugar más inaccesible de tu casa. Al añadir esos 60 segundos de esfuerzo físico para acceder al mal hábito, estás creando el espacio necesario para que la conciencia intervenga. Estás obligando a tu cerebro a salir del modo automático. Esta limpieza del entorno o purificación del espacio elimina lo que llamamos señales visuales de activación. Tu cerebro es una máquina de asociación. Cuando ves el sofá, tu cerebro piensa en la televisión. Cuando ves la cocina, piensa en el azúcar. El Shitsuke te pide que rompas estas asociaciones, rediseñando la geografía de tu hogar. Si una habitación está dedicada al descanso, no debe haber en ella nada que sugiera trabajo o entretenimiento digital. Al especializar tus espacios, reduces la carga cognitiva. No tienes que decidir no hacer algo malo, porque la señal que activa ese deseo ha sido eliminada de tu campo de visión. Estás protegiendo tu energía mental para las batallas que realmente importan.
en lugar de gastarla luchando contra tentaciones que podrías haber evitado simplemente cerrando una puerta o vaciando un estante. Al final, el guerrero más sabio es aquel que gana la batalla antes de que ésta comience. No se trata de ser más fuerte que la tentación, sino de ser más inteligente que ella. Al organizar tu mundo físico, según el principio de la simplicidad y el orden, estás creando un ecosistema que apoya tu Ikigai. Tu entorno deja de ser un obstáculo para convertirse en un aliado silencioso que te empuja suavemente hacia la versión de ti mismo que deseas ser. La disciplina deja de ser un acto de opresión interna para convertirse en un flujo natural dictado por el orden de las cosas. Cuando tu entorno está alineado con tu propósito, la rectitud no requiere esfuerzo. Se vuelve tan inevitable como el agua que fluye hacia el valle, siguiendo el camino que tú mismo has despejado. El sexto hábito nos enfrenta a la realidad inevitable de cualquier proceso de transformación: la caída. En el camino del guerrero, el fracaso no es el fin del viaje, sino un elemento estructural del mismo. Aquí es donde aplicamos la filosofía del kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro líquido. En Occidente, tenemos una relación patológica con la perfección. Creemos que si fallamos un día en nuestra dieta, si cedemos a la adicción después de meses de sobriedad, o si rompemos nuestra rutina, todo el progreso se ha perdido. Esta mentalidad de todo o nada es la herramienta más poderosa de la adicción, porque utiliza la culpa para convencerte de que, ya que has fallado, puedes rendirte del todo. El kintsugi mental rompe este ciclo al enseñarte que una vasija que ha sido rota y reparada es más valiosa y resistente que una que nunca sufrió un rasguño. Cuando sufres una recaída, la reacción instintiva de tu ego es el autocastigo. Te dices a ti mismo que no tienes voluntad, que eres un fraude o que nunca cambiarás. Pero el castigo genera estrés, y el estrés es el combustible principal de los malos hábitos. Al castigarte, estás creando el estado emocional perfecto para volver a buscar consuelo en la adicción que intentas dejar. El practicante del Bushido interior, en cambio, observa la grieta con la curiosidad de un artesano. No niega que se ha roto, pero tampoco se deshace de los pedazos. La recaída es una fuente de información invaluable. Es el mapa que te indica dónde está el punto ciego en tu sistema. Fue el estrés laboral, fue la soledad, fue un entorno que no habías limpiado adecuadamente. Al recoger los fragmentos y analizarlos, estás uniendo tu voluntad con el oro de la sabiduría. Perdonarse a uno mismo no es un acto de debilidad o de autocomplacencia. Es un acto de estrategia superior. La compasión hacia uno mismo es lo que permite mantener la calma necesaria para evaluar el sistema y fortalecerlo. Al aceptar la imperfección de tu proceso, le quitas a la adicción su arma más letal: la vergüenza. La vergüenza prospera en la oscuridad y el secreto, pero el kintsugi expone la grieta y la embellece. Al decir, caí, aprendí por qué sucedió y ahora soy más consciente, estás transformando un momento de debilidad en una capa de armadura. Estás demostrando que tu resolución no depende de una racha de días perfectos, sino de una dirección inamovible hacia tu Ikigai. Al final, este hábito se trata de la resiliencia a largo plazo. Las cicatrices de tus errores pasados, cuando se integran con honestidad, se convierten en las líneas de oro que definen tu carácter. Ya no eres alguien que simplemente no tiene vicios. Eres alguien que conoce la oscuridad de la adicción, que ha sentido su peso y que ha decidido, una y otra vez, reconstruirse. Esa reconstrucción consciente te da una autoridad y una fuerza que la pureza ingenua nunca podría alcanzar. El kintsugi te recuerda que no eres una vasija de usar y tirar, sino una obra de arte en constante evolución, donde cada error reparado es una lección de maestría que te hace, paradójicamente, mucho más difícil de romper en el futuro.
El séptimo bloque de este sistema nos lleva a la integración final, a la práctica que sostiene a todas las demás y que en la tradición japonesa se conoce como Shugyo, mientras que los bloques anteriores nos han proporcionado las herramientas y la filosofía. El Shugyo es el entrenamiento severo y constante, la determinación de no abandonar nunca la senda, independientemente de las circunstancias externas. En el Bushido interior, entendemos que romper un mal hábito no es una meta que se alcanza y se olvida, es un estado de vigilancia activa. No dejas de ser un adicto o una persona con tendencias destructivas por arte de magia. Te conviertes en alguien que ha aprendido a dominar esas tendencias a través de la repetición consciente de la virtud. La libertad no es la ausencia de impulsos, sino el dominio absoluto sobre ellos. Este nivel de maestría requiere que comprendas la diferencia entre la motivación y la identidad. La mayoría de las personas intentan cambiar lo que hacen sin cambiar primero quiénes son. Dicen, estoy intentando dejar de fumar o estoy intentando ser más productivo. Al usar la palabra intentar, ya estás abriendo la puerta al fracaso. Estás admitiendo que el mal hábito sigue siendo parte de tu identidad central. El sistema japonés te pide que realices una transmutación de la identidad. Ya no eres alguien que lucha contra un vicio. Eres un practicante del camino, un buscador de la excelencia. Un samurái no intentaba ser valiente. Él era el valor en acción. Cuando cambias tu identidad, los hábitos positivos dejan de ser una carga y se convierten en la expresión natural de quién eres. No haces ejercicio porque quieras adelgazar. Lo haces porque eres un atleta de la vida. No evitas las distracciones porque quieras trabajar más. Lo haces porque valoras tu mente y tu tiempo por encima de todo. El Shugyo implica también la aceptación del sacrificio como una forma de purificación. Vivimos en una cultura que huye del dolor y busca la comodidad a cualquier precio, y es precisamente esa huida la que nos arroja a los brazos de las adicciones. El mal hábito es el refugio de quien no quiere sentir la incomodidad de la vida. El guerrero, por el contrario, abraza la incomodidad. Entiende que el esfuerzo, el hambre controlada, el silencio prolongado y la disciplina del cuerpo son los yunques donde se forja el espíritu. Al elegir voluntariamente el camino difícil a través del Kaizen y el Ikigai, estás insensibilizando a tu sistema nervioso ante las tentaciones baratas. Te vuelves antifrágil. El mismo estrés que destruye a otros a ti te hace más fuerte. Estás entrenando a tu cerebro para encontrar placer en el proceso de superación, no solo en el resultado final. Finalmente, este séptimo bloque se trata de la rendición de cuentas ante uno mismo. En la quietud de tu propia conciencia, sabes si estás siendo fiel a tu camino o si estás negociando con tus debilidades. El autocuidado japonés alcanza su punto máximo cuando dejas de necesitar la validación externa o el miedo al castigo para actuar correctamente. Te conviertes en tu propio maestro y en tu propio juez. Al integrar estos 7 pilares, dejas de ser una hoja arrastrada por el viento de tus impulsos químicos para convertirte en el viento mismo. La transformación es total porque no ha sido impuesta desde fuera, sino que ha florecido desde el centro de tu ser. Al cerrar este ciclo de entrenamiento, te das cuenta de que romper un mal hábito no era el objetivo final. El objetivo era despertar al guerrero que dormía bajo el peso de esas cadenas, listo para caminar por el mundo con la frente en alto, poseedor de una voluntad que es, por fin, verdaderamente suya. Romper un mal hábito es, en esencia, un acto de liberación. Cada cadena que rompes mediante el Kaizen y el Ikigai te devuelve un fragmento de tu alma que estaba secuestrado. No busques resultados inmediatos. Busca la lealtad a tu proceso. Recuerda, el loto nace en el fango más denso, pero no se convierte en fango. Utiliza la presión de tus debilidades para impulsarte hacia la superficie.
La maestría no es la ausencia de impulsos, es el dominio absoluto sobre ellos.